El municipio de Trujillo, ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca, ha sido víctima no solo de una violencia continua a lo largo de los años desde la década de los 80, sino también de una desmemoria nacional de los hechos. Hemos olvidado los crímenes cometidos contra la población de Trujillo, a las víctimas y sumado a esto la impunidad de estos crímenes. Por esto, es importante recordar los acontecimientos ocurridos al resto del país y crear una memoria histórica que permita recordar la verdad acerca de los hechos violentos y sus perpetradores, como un mecanismo de empoderamiento de las víctimas. El permitir que se reconozca el contexto de sus crímenes y sus victimarios funciona en profesión, campesinos, jornaleros, pequeños comerciantes, inspectores de policía, dirigentes políticos, trabajadores de salud y líderes religiosos. La fórmula es sencilla. Los guerrilleros del ELN extorsionaban a narcotraficantes y mataban a la fuerza pública. Los narcotraficantes se aliaron con los militares y la policía para asesinar a guerrilleros. Así se crean los paramilitares. Pero los paramilitares, además de asesinar guerrilleros, también asesinaban campesinos. Los militares hacían pasar a los campesinos como positivos y los narcotraficantes se quedaban con las tierras y ganaban corredores para exportar coca. En 1989 se dio al lugar una marcha pacífica campesina, donde participaron 20 cooperativas de todas las veredas del municipio, dirigidos hacia el casco urbano de Trujillo por iniciativa del padre Tiberio Fernández, párroco municipal en ese entonces y líder comunitario, para pedirle al alcalde el arreglo de carreteras, instalación de un acueducto y creación de escuelas y puestos de salud en las veredas. En la marcha, por ser pacífica, no habían ni miembros del ELN o de los narcotraficantes. Sin embargo, las personas fueron acordonadas por militares del batallón de artillería número 3, Palacet de Buga, porque según estos, la marcha era patrocinada por los guerrilleros del ELN, y fue así como la marcha se convirtió en un pretexto para someter a la población campesina. Los hechos centrales de la masacre de Trujillo tuvieron su clímax de terror en 1990, con las masacres y desapariciones forzadas de la Sonora y de los ebanistas, el homicidio del padre municipal Tiberio Fernández y la desaparición de sus acompañantes. En marzo de 1990 ocurrió un enfrentamiento entre ejército y guerrilla, que dejó una baja de 9 militares y un civil. Posteriormente, en esa semana, se presentaron 3 homicidios más y resultaron 3 civiles heridos, como una forma de compensación y superación de aquellos quienes sufrieron tales atrocidades. Entre 1986 y 1900 heridos. La fuerza pública había iniciado entonces operaciones de registro y control en todo el municipio para buscar a personas que tuvieran nexos con la guerrilla. En ese entonces capturaron a 11 personas en el corregimiento de la Sonora. Una vez el campesino era capturado, aún sin ser declarado culpable de complicidad, era trasladado por la fuerza pública en comando del mayor Alirio Urueña a una hacienda, propiedad del narcotraficante Diego Montoya. Allí, estas 11 personas fueron torturadas con agua a presión, soplete de gasolina, navajas, tenazas, martillos y sal para aplicar en sus heridas. Seguidamente, fueron ejecutados con una motosierra. Las cabezas y troncos fueron depositados en costales y arrojados a las aguas del río Cauca. Luego de terminar una misa en Tuluá, el padre Tiberio Fernández, junto a 3 acompañantes, fueron desaparecidos y conducidos a la hacienda Villa Paola, propiedad del narcotraficante Henry Loaiza. Allí fueron torturados. El sacerdote fue castrado y su sobrina, Ana Isabel Giraldo, fue violada y sus senos fueron mutilados. El único cadáver que fue recuperado fue el del sacerdote, encontrándose en el río Cauca. El único testigo presencial de los hechos, Daniel Arcila Cardona, testificó en contra de los victimarios, pero fue declarado como una persona con trastornos mentales y por lo tanto su versión de la historia fue desacreditada. Posteriormente fue desaparecido, descuartizado y su cuerpo fue arrojado nuevamente al río Cauca. Las personas vivieron en esta época con horror y temor de desaparecer o de ser ejecutados. Fueron muchas madres que quedaron sin hijos, muchos hijos que quedaron sin padres y muchas esposas que quedaron sin parejas. Todos los crímenes cometidos en Trujillo destruyeron lazos sociales, afectó psicológicamente a la población y fragmentó la capacidad de trabajar en equipo de los campesinos. Las personas no hablaban del tema ni denunciaban por temor a tener el mismo destino de las víctimas. Además, crecieron los sentimientos de impotencia, rabia, injusticia y vulnerabilidad. Las organizaciones de trabajo asociativo se debilitaron y fueron desapareciendo. Es por esto que con ayuda de la Iglesia Católica se involucró a la Procuraduría General de la Nación,
1994 se registraron en el municipio de Trujillo, Río Frío y Bolívar 245 víctimas de crímenes de lesa humanidad, de una forma generalizada y sistematizada, mediante homicidios, torturas y desapariciones forzadas. Estos hechos violentos se conocen hoy como la Masacre de Trujillo, llevada a cabo por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que con ayuda de la Iglesia Católica se involucró a la Procuraduría General de la Nación, que determinó la absolución de los victimarios de todos los crímenes, pero luego el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se declaran culpables y el presidente de aquel entonces, Ernesto Samper, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1980 y 1990. En 1995 se crea ABAFIT, Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, y se inicia un proceso de demanda contra el Estado que culminó este año, 24 años después, con una solución amistosa que reconoce 42 nuevas víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, asume la obligación de profundizar la investigación penal por los hechos y establece que si en la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación se identifican nuevas víctimas, estas serán reconocidas en el presente Acuerdo de Solución Amistosa. En los últimos años se dio la creación del Parque del Monumento a las Víctimas de Trujillo, donde los familiares de las víctimas realizaron una escultura en cemento de su familiar asesinado o desaparecido, lo cual permitió un mejor cierre del proceso del duelo. Este parque es algo muy importante para los trujillenses. La vida humana, pues no hay cómo repararla. Fueron muchas personas que desaparecieron y muchas personas que fueron masacradas, y pienso que para eso es el monumento, como para recordar qué fue lo que sucedió y que esto no vuelva a suceder.